¿Qué tal? Bienvenidos al siguiente video de control de la calidad. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez, fundador de Quality Consulting, y el día de hoy vamos a ver en la presente lección, en el presente video, el análisis de regresión, los coeficientes de correlación y los coeficientes de determinación, y vamos a identificar cómo es que se relacionan o por qué tenemos que hacer estos tres cálculos. Tenemos que antelar, antes de entrar en contexto, antes de abrir nuestro archivo, que tenemos la opción con el análisis de regresión de analizar dos variables únicamente. Analizamos dos variables y luego si necesitamos analizar otras dos variables, pues lo analizamos de manera independiente. Pero el análisis de regresión lo que tiene es que nosotros vamos a tener una línea de tendencia. Esta línea de tendencia, si va hacia arriba, significa que tienen una relación positiva las dos variables, es decir, si una aumenta, la otra aumenta. Es decir, si aumentan, no sé, la producción, pues nos aumentan las ventas, están relacionados, eso sería algo bueno. Pero también puede ir hacia abajo y puede ser también algo bueno. Ejemplo, que aumenten la producción, pero que al mismo tiempo estén bajando las quejas o los defectos o las demandas de alguna garantía por parte de nuestros clientes. Eso sería algo bueno. Entonces, no importa que vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo nuestra línea de tendencia, como podemos ver aquí en pantalla, la que estoy seleccionando. Lo importante aquí es identificar qué es lo que estamos analizando. Dependiendo de lo que estemos analizando, nuestra interpretación va a ser diferente. Ahora, ¿qué tan pronunciada es nuestra pendiente? Eso es importante, porque si queda una pendiente muy pronunciada, significa que tienen una relación muy fuerte, muy estrecha. Si tiene una pendiente muy horizontal, con una tendencia, sí, que sea muy horizontal, significa que no tiene una tendencia muy fuerte. Inclusive, aunque sea hacia abajo muy pronunciada, significa también que tiene una relación muy fuerte las dos variables que estamos midiendo. Y también si tiene una tendencia horizontal hacia abajo, pero que no sea muy pronunciada, también siguen teniendo una relación negativa, y aunque no muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a deducir de esto? Basado en el análisis de regresión que vamos a hacer, vamos a poder obtener la gráfica, la ecuación de la gráfica, y esta ecuación de la gráfica nos va a ayudar a nosotros a hacer pronósticos. ¿Para qué? Pues para identificar, si yo tengo dos variables y siguen una tendencia, ¿a qué puedo realizar una hipótesis? Si va a suceder algún fenómeno, si no va a suceder, y si va a suceder, hay que identificar cuál va a ser su valor. Y derivado de todo eso, vamos a pasar después a ver qué correlación tienen. Como ya lo había dicho, si tiene una relación muy fuerte va a quedar una línea muy hacia arriba o muy hacia abajo. Si no tienen una relación muy fuerte, pues va a quedar un poco horizontal, ya sea hacia arriba o poquitito hacia abajo. Pero vamos a ver que necesitamos datos que tengan una relación lo más fuerte posible para que nuestro pronóstico que hagamos con nuestra ecuación de la gráfica, de la recta, sea un poquito más certero. Ahora, después de analizar el análisis de regresión y que hagamos el coeficiente de correlación, vamos a pasar al coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación nos va a decir qué porcentaje de los datos que estamos utilizando son realmente confiables para deducir lo que estamos haciendo de nuestro pronóstico. Entonces, como les había dicho, una va encaminada a la otra. Si vemos en el análisis de regresión que tiene una tendencia muy horizontal, muy tendiente a ser horizontal, pues seguramente nos va a salir el coeficiente de correlación muy bajo y el coeficiente de determinación muy bajo. Si vemos que nuestra gráfica nos sale muy hacia arriba o muy hacia abajo, vamos a identificar que nuestro pronóstico es un poquito más certero, porque la correlación que va a existir entre las dos variables va a ser muy cercana, o ya sea al -1 o al 1 positivo. No nos puede salir fuera de esos parámetros, siempre va a salir del -1 hasta el 1. Si por ahí nos sale un valor que se salga de ese rango, tenemos que revisar nuestros datos porque seguramente tenemos algún error. Y cuando pasemos y hagamos el análisis de determinación, vamos a tener que el porcentaje de los datos es muy alto, un 80, un 90%, y todo esto lo vamos a contrastar para identificar si realmente los datos que nosotros hemos tomado son correctos o si tenemos que volver a tomar un muestreo. Y pues ya sería cuestión de revisar qué tipo de muestreo realizamos. Si utilizamos uno simple y tal vez no nos funcionó,
Ahora podemos intentar con uno de conglomerados o tal vez uno sistemático y volver a correr el modelo para tratar de que el coeficiente de correlación sea más alto y que el coeficiente de determinación tenga un mayor porcentaje. Y bueno, dicho esto de manera introductoria, vayamos y abramos el archivo de Excel y reiterando que si les interesa este archivo solucionado, con mucho gusto se los compartimos, únicamente nos pasan su correo electrónico y se los hacemos llegar para que tengan este archivo solucionado. Ahora sí, abramos un archivo de Excel y vayamos a solucionar este ejercicio. Una vez que ya hayan abierto un archivo de Excel nuevo, vamos a ver un ejercicio que viene aquí. Dice, una empresa está determinando si la confiabilidad de sus datos son idóneos para hacer pronósticos para las ventas del año entrante. En este sentido, ella sabe que es necesario realizar un análisis de regresión lineal para ver si los datos recabados, los datos que tenemos aquí en la presente tabla, nos sirven para dicho análisis. Los datos son mostrados en ventas mensuales del año pasado. Y vamos a realizar la gráfica de regresión lineal para identificarla y vamos a obtener la ecuación de la regresión, que precisamente esta nos va a ayudar a hacer pronósticos, en este caso para el periodo 24. ¿Cómo se hace? Bueno, sencillo, miren. Recuerden que estamos hablando ventas, estamos hablando de ventas, entonces aquí tenemos los meses en los cuales tenemos el periodo, enero es 1 y hasta diciembre 12. Y después aquí en la columna, esta es la columna de X, y luego para Y tenemos las ventas. En miles de pesos son 125,000 para enero, 117,000 para febrero y así sucesivamente. Esos datos pues son los datos históricos que nosotros podemos tomar de nuestra propia empresa. Y luego en la siguiente columna es X por Y. Tengo que multiplicar el valor de X por el valor de Y. Aquí lo vemos, que está multiplicado 1 por 125, y una vez que hagamos esta fórmula, nos posicionamos aquí en la crucecita negra, damos doble clic y se nos rellena automáticamente todo hasta abajo. Siguiente columna. Dice que tengo que elevar al cuadrado las X. Entonces, yo aquí elevo al cuadrado 1. 1 elevado al cuadrado, pues me da 1, ¿verdad? Podemos utilizar la fórmula de potencia, de la cual pues nos va a pedir primero, vamos a poner aquí, es igual a potencia. Damos doble clic y esta nos va a pedir el número al cual vamos a elevarlo a la potencia. En este caso es X. Y luego me pide argumento de separación. Pongo mi argumento de separación y me pide a qué potencia. Pues a la potencia 2 porque es al cuadrado. Cierro paréntesis y doy Enter. Y ahora sí, me posiciono aquí en la cruz negra y doy doble clic y se me rellena automáticamente todo hasta abajo. Con estos datos yo tengo que sacar la sumatoria de todas estas columnas. Entonces aquí en la parte de suma saco la sumatoria de todas estas columnas y una vez que haga esta, nuevamente aquí en la cruz negra arrastro hasta la derecha. ¿Para qué? Para que ahora se traslade o se copie esa fórmula hacia la derecha. También tenemos que, si conocemos los datos, pues aquí lo ponemos n cuánto es, y si no podemos utilizar, si tuviéramos una base de datos muy grande, podemos utilizar la fórmula de contar. En la fórmula de contar nos va a decir cuántos datos tenemos, en este caso tenemos 12 datos. Pero aquí visualmente pues ya sabemos que tenemos 12. Después tenemos que sacar los promedios únicamente de X y de Y. ¿Cómo lo saco? Pues pongo es igual, fórmula de promedio y arrastro todos estos datos y doy Enter. Y luego hago lo mismo para las ventas. Sencillo, me debe de dar 6,5 o 6.5 según el argumento de separación que tengan en su computadora y 167. Ya que tengo estos valores, ahora sí voy a usar mis fórmulas. La primera fórmula que tengo aquí es la de B. Dice que B es igual al promedio de las Y menos M por el promedio de las X. Pero da la casualidad de que aquí tenemos M y no conocemos M. Pero acá tenemos la fórmula de M. Como pueden observar, miren, M es igual a N por la sumatoria de las X por Y. Y vamos a ver todo lo del numerador para que no se me vayan a equivocar. Miren, por ejemplo, aquí en el denominador es N nuevamente, que son 12 por la sumatoria de las X al cuadrado, menos la sumatoria de las X, pero estas elevarlas al cuadrado, son cosas diferentes, ¿eh? Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a hacerlo por pasos, por partes. Primero, esta parte de aquí, esta de aquí, perdón, esta de aquí, antes del signo menos, la vamos a hacer aquí. La segunda parte del signo menos hacia adelante la vamos a poner aquí y luego aquí
la primera parte del denominador, la segunda parte del denominador y luego hacemos las sucesivas restas. Vamos a ver entonces, nos dice que es n. ¿Cuánto vale n? Pues 12. Entonces yo lo tengo en la casilla B27. Como pueden ver, aquí B27. Y eso sería 12. Y multiplicado todavía por la sumatoria de las x por y. Aquí está la sumatoria de las x por y. Recuerden, esta es la columna de x por y. Y la sumatoria pues es 13.260. Si hago esa operación me va a dar 159.120. Ahora hago la operación de este lado. Dice que es la sumatoria de las x por la sumatoria de las y. ¿Dónde está la sumatoria de las x? Pues aquí está, 78. Multiplicado por la sumatoria de las y, 2006. Y listo, ya tengo esa parte. Vamos al denominador. En el denominador nos dice que es n, pero nuevamente n, ¿dónde lo tenemos? Yo lo tengo aquí, que es 12, en la casilla B27, y eso multiplicado por la sumatoria de las x elevadas al cuadrado. La sumatoria de las x elevadas al cuadrado, observen que es 650, porque es esta columna, esta de aquí. Y luego, del lado derecho de este símbolo menos, nos dice que la sumatoria de las x las eleve al cuadrado. ¿Dónde está la sumatoria de las x? Aquí la tengo, que es 78 al cuadrado. Yo aquí lo tengo con esta función del símbolo de elevar al cuadrado, pero recuerden, por acá lo hicimos con la fórmula de potencia, perdón. Así es que pueden utilizar cualquiera de las formas que se les haga más común o más fácil, la de potencia, o utilizar literalmente este argumento, que es el símbolo de potencia. Cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Pues hacer las restas y luego hacer la división del numerador entre el denominador. Aquí vamos a tener los 159.120 menos los 156.468. Eso nos va a dar por resultado 2.652. En el denominador vamos a tener 7.800 menos 6.084. Como resultado nos va a dar 1.716. Ahora sí, ya podemos hacer el numerador entre el denominador. Desde luego, toda esta operación, si tienen práctica, lo pueden hacer todo corridito, no hay ningún problema. Yo aquí lo he hecho de manera separada para que quede un poquito más explícito de dónde surgieron estos datos y sea una guía para ustedes. Bueno, al momento de que hacemos la división, como podemos ver aquí, es 2.652 entre 1.716, pues nos da un resultado de 1.5455. Este valor ya es el valor de m. Ya con eso ya puedo dirigirme a la fórmula de b. Ahora sí, recuerden, y, cualquier letra que tenga el simbolito arriba de una línea significa que es el promedio de esa variable. Entonces, y con este símbolo, esta línea arriba, significa que es el promedio de las y, menos, y aquí vamos a hacer una multiplicación de m, que ya conocemos, 1.5455 multiplicado por el promedio de las x, y vamos a ver aquí cómo queda el resultado de esta fórmula. Como pueden identificar, el promedio de las y es 167. Aquí tengo la celda C29 primero, luego menos, abro paréntesis, y ahora sí, ya pongo m, que m aquí lo tengo, 1.5455, y eso lo multiplico por el promedio de las x. El promedio de las x es 6,5. Ahora sí, puedo dar Enter y eso me da 157.12. Con estos dos valores, yo ya puedo hacer mi gráfica. Aquí la hemos hecho de dos maneras para que sea un poquito más explícito. La manera literal de hacer una gráfica y la manera de hacerla manual. Dependiendo de las dos formas, ustedes elijan la que más se les haga más fácil de entender. Pero observen. Para hacer una recta, para hacer una línea, necesito dos puntos y luego esos unirlos. Entonces, necesito los puntos de la recta. Primero vamos a poner aquí los puntos de inicio de la recta. Aquí merito. Y luego por acá vamos a poner el otro punto del fin. Lo vamos a poner con otro color. Así, para que sea un poquito más visual. Recuerden que estamos trabajando en dos dimensiones, x y y. Por tal motivo, para ubicar este punto, necesito una ubicación en x y una ubicación en y. ¿Dónde selecciono este primer punto? Bueno, va a ser x sub 0. ¿Cuándo va a ser x sub 0? Cuando x vale 0, o sea, aquí en el 0. Ese siempre va a ser el mismo, así es que no hay ningún problema aquí. ¿Qué tan alto va a quedar este punto? Bueno, va a quedar
y va a ser el valor de B. ¿Cuánto nos dio el valor de B? 157.12. O sea, literalmente tomamos este valor y lo ponemos aquí. Ahora sí, con estos datos, pongo en mi gráfica el primer punto, ubico el punto 0 y luego me subo en el eje Y hasta 157 y ahí pongo mi primer punto. Ahora, el siguiente punto va a ser el fin, va a ser XF, que es el periodo último. El periodo último es el periodo 12. Aquí está. Entonces, por eso aquí está en X el periodo 12. Y luego, para sacar a qué tan alto va a quedar, va a ser esta pequeña fórmula que dice que es M por el XF, que ya conocemos que es 12, y le vamos a sumar B. Entonces, ¿cuánto vale M? M vale 1.5455. Y eso por 12. Y luego le vamos a sumar B, 157.12. Y aquí vamos a tener el resultado. Bien. Aquí está, para que puedan identificar que realmente es eso. Primero, estamos utilizando este valor, que es el valor de M. Y luego, este lo estamos multiplicando por nuestra casilla H33, que es aquí donde tengo el número 12, o lo pueden tomar literalmente de aquí o de aquí. Y luego a ese resultado de esa multiplicación le voy a estar sumando B, que en este caso es 157.12. Ese dato como resultado me va a dar 157.7. Entonces observen que este 57.7 se va a elevar muy poquito por encima de 157. 175.7 va a ser muy por encima de 157. Por eso se ve una línea de tendencia pues no muy pronunciada. Y luego pues los demás datos pues ya los puedo poner donde se posiciona el periodo, por ejemplo, aquí el periodo 1 hasta cuánto subió y el periodo 2 sucesivamente aquí en mis puntos. Por ejemplo, aquí podemos identificar este punto que en el periodo 1 subió hasta, vamos a ver, 125 aproximadamente aquí. Ahora, esa es la forma de hacerlo de manera manual. ¿Cómo lo hago yo de manera más eficiente o más rápida? Selecciono estas dos columnas y hago una gráfica de dispersión, pero además voy a optar por meter estos valores que están aquí. Esos me van a ayudar mucho para mi gráfica. Observen. Entonces vamos a seleccionar X y Y, y nos vamos a insertar, nos vamos a una gráfica, pero en este caso va a ser una gráfica de puntos. Aquí está. Y luego aquí le vamos a agregar la línea de tendencia. Si prestan atención, cada que yo le doy clic a la gráfica me aparece aquí un símbolo de más. Le voy a dar aquí en más y me voy a esta línea de tendencia. Me voy aquí y le digo que quiero más argumentos, más opciones, porque hay varias líneas de tendencia. Una exponencial que va hacia arriba, una lineal o una logarítmica, polilogarítmica, potencial o media móvil, etcétera. Hay varias y muchas de esas se van a tratar de ajustar a algún parámetro, pero nosotros, o alguna tendencia. Lo que nosotros queremos es el punto medio, ¿sí? Para ver cuántos quedan por debajo y cuántos quedan por de arriba. Así es que vamos a dejar esta lineal y luego nos vamos a bajar hasta donde dice presentar, y una vez vamos a presentar el R del gráfico y presentar la ecuación. Y cerramos aquí. Con estos datos yo los puedo ubicar aquí. Y observen que exactamente es la fórmula de Y. Y también me da el R cuadrado. El R cuadrado ahorita lo vamos a poner acá en el coeficiente de determinación, pero realmente lo podemos sacar literalmente desde aquí. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Significa, lo voy a poner aquí encima de esta gráfica, significa que ahora sí con estos datos yo puedo hacer, o más bien con esta ecuación, yo puedo hacer un pronóstico. Por eso aquí la tengo, miren, es Y es igual a M por X más B, donde X va a ser nuestra incógnita o el periodo que nosotros queremos pronosticar. En este caso, si suprimimos los valores, sería Y es igual a 1.5455 multiplicado por X más B, que vale 157.12. Entonces, si suplimos ese valor, aquí nos está diciendo, aquí ya tengo aplicada la fórmula, que queremos pronosticarlo para el periodo 24. Entonces ya tengo aquí suplidos los valores donde podemos identificar que tenemos el valor de M y luego multiplicado
por el periodo 24, aquí ponemos el número 24 literalmente, o el que querramos nosotros investigar, cerramos paréntesis y luego le sumamos el 157.12. ¿Eso qué nos da? Nos da como un resultado de ventas pronosticadas para el periodo 24 de 194. Observen que ese 194 está dentro de este rango. Eso nos da una pauta para decir que sí hemos hecho todo de manera correcta. Pero ahora bien, ya tengo aquí mi pronóstico, pero ¿qué es lo que pasa ahora con esto? Como lo había dicho en un principio, ¿es fiable o no es fiable? Porque no nos podemos quedar hasta aquí, porque algunos de estos datos van a ser significativos, otros no van a ser muy significativos, y para ver si la aseveración que estamos haciendo de que para el periodo 24 nuestras ventas van a ser de 194, hay que contrastar esta información. Ahora, si estuviéramos hablando, todo esto lo podemos hacer con ventas, con defectos, con quejas, con todo lo que nosotros querremos analizar. Pero ahora vamos a ver qué tan fiable es. Para eso necesitamos irnos para acá al coeficiente de correlación, y este es un poco más larga la fórmula, perdón, pero no hay ningún problema. Les voy a enseñar una forma de cómo hacerlo. Aquí, esta forma, o de cómo hacerlo, literalmente lo podemos hacer con una fórmula de Excel, pero si quisiéramos hacerlo de manera manual, observen que son los mismos datos, x y y, x al cuadrado, y tendríamos que aumentar la columna de y al cuadrado. Esta es la única que tenemos que aumentar. Lo mismo que hicimos aquí con x al cuadrado, pues lo hacemos ahora con y al cuadrado. Y ya podemos ir siguiendo los pasos de aquí, pero por cuestiones de tiempo les voy a enseñar algunas herramientas que son también muy fáciles de utilizar. Por ejemplo, aquí nosotros lo podemos hacer de diferentes maneras, y reitero que este archivo en el cual vemos de diferentes maneras cómo hacerlo, nos lo pueden pedir y se los podemos hacer llegar vía correo electrónico para que vean las diferentes formas de llegar al mismo objetivo. Pero una de las más fáciles es teclear es igual a coef, y nos aparece aquí coeficiente de correlación. Vamos a dar doble clic y me pide la matriz 1. Para la matriz 1, pues selecciono la matriz 1, y luego me pide el argumento de separación y me pide la matriz 2. Selecciono la matriz 2, en este caso, pues va a ser x y y las matrices, ¿de acuerdo? Aquí está x y y. ¿Y qué es lo que nos da? Nos da 0.11. Por aquí tenemos varias formas de hacerlo de manera manual, hacerlo con coeficiente de correlación, y otra forma que es con los complementos de Excel, también lo podemos hacer de esa manera, y como les comento hay muchas formas, pero aquí hemos visto la más sencilla de estas. Entonces, al momento de que estamos sacando este coeficiente de correlación, nos da un 0.1, y si recuerdan, al inicio de este video les dije que el coeficiente de correlación solo llegaba de -1 hasta 1. Si les llega a salir por alguna circunstancia un error mayor o menor a ese, significa que hay algo mal en su fórmula. No puede salir fuera de ese parámetro de -1 hasta 1 positivo. Entonces, aquí, como este valor es 0.1, significa que el valor es casi 0. Es casi 0. Y ese es un punto muy importante a interpretar. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos a esta parte de regresión, vemos que la línea de tendencia va hacia arriba. Y decíamos que conforme vayan aumentando los periodos van a ir aumentando las ventas, pero aquí podemos identificar que realmente no es cierto, porque aquí si hacemos este pronóstico nos arroja que no sube de los 223, sino inclusive baja. Entonces sí están relacionados positivamente, pero no están tan relacionados, están más cercanos al 0, en el cual nosotros podemos deducir que realmente no llevan una correlación realmente real, se llevan una correlación muy baja, muy sutil, porque es un valor cercano al 0. Y ahora, con esto en consideración, vamos a ponerlo por aquí, en color rojo, porque ese es un foco de atención. Vamos a ir al coeficiente de determinación, y también hay varias formas de hacerlo, pero lo vamos a hacer de la manera más fácil, porque hacer esta tabla, pues ya requiere un poquito más de cosas. Por ejemplo, retomamos todos los datos de nuestra tabla anterior, y luego aquí
sacamos el valor de x medio su media aritmétrica, el valor de y menos su media aritmétrica, y luego aquí hacemos la multiplicación de estos dos, de menos 6 por menos 42, y así sucesivamente, para sacar estos datos. Pero aquí está la forma de hacerlo, y vamos a ver. Para una forma de hacerlo más sencillo, es igual con las fórmulas de Excel, es igual a coef, y aquí estamos encontrando el coeficiente de correlación R2 o R cuadrado. Si prestan atención también, el coeficiente de correlación R cuadrado, pues nos hace referencia también a algo que ya conocemos. Es decir, si el coeficiente de correlación es R, pues R cuadrado tiene que ser el cuadrado de este, de 0.1. Es decir, si yo elevo al cuadrado 0.1, ese va a ser el coeficiente de determinación. Y también el coeficiente de determinación va a ser este que acabamos de sacar aquí, 0.0138. Vamos a ver si es cierto. Entonces regresemos a nuestra parte de coeficiente de determinación, es igual a coef R cuadrado, y aquí tengan cuidado porque primero nos pide el conocido y, así que primero ponemos nuestra matriz y, el argumento de separación y luego la matriz de x. Listo, cerramos paréntesis y damos enter. Si se fijan, realmente sí es ese valor que sacamos de 0.013. Ahora, este valor hay que ponerlo en porcentaje. Listo. Vamos a agregarle más decimales. Hasta aquí, una decimal. Entonces, ya convertido en porcentajes y con esta decimal, ¿qué es lo que significa? Importante. No solo basta con tener o saber manejar nuestros estudios estadísticos para mantener el control de la calidad, sino interpretarlos. Aquí nosotros lo que estamos encontrando es que únicamente el 1.4% de estos datos, de estos que estamos analizando, nos están sirviendo para hacer una aseveración o son confiables. Todos los 98.6% no son confiables. Eso significa que estos datos que yo he tomado aquí no me sirven o no son tan certeros para asegurar la proposición que yo hice aquí en este pronóstico. Por tal motivo, este dato de aquí de 194 no aparecía aquí como tendencia hacia arriba. Así es que aquí tenemos una forma de comprobarlo, 194, y luego con el coeficiente de correlación vemos que es muy baja, así es que no importa que aquí, no importa que nos saliera cercano al menos 1, no significa que eso esté mal, significa únicamente que nuestra línea va a ir hacia abajo. Si queda positivo, después de 0 hacia arriba, significa que mi línea de tendencia va a ir hacia arriba, pero vemos que realmente es casi horizontal, y lo estamos comprobando con el coeficiente de determinación. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros nuestro objetivo que nos está preguntando aquí la empresa o el cuestionamiento de la empresa, no. Podemos responder que no. Estos datos no son significativos para asegurar que se pueden utilizar para hacer pronósticos. Por tal motivo, lo que tenemos que hacer es volver a tomar una muestra, volver a seleccionar nuestros datos, revisar en qué nos hemos equivocado y volver a pasar a volver a hacer el procedimiento que vimos en nuestro video anterior, en la serie de pasos donde teníamos que seleccionar el macrouniverso, el microuniverso, el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo, etcétera. Tal vez aquí cometimos un error y esos datos no nos están funcionando, pues no del todo. Así es que esa sería la interpretación correcta de este ejercicio. Y bueno, por cuestiones de esta lección, de este video, eso ha sido todo. Vamos a ver todavía una tercera parte de esta serie de problemas en cuestión del control de la calidad. En el siguiente video, por cuestiones de es todo. Vamos a cerrar todo, guardar los cambios y reiterando que este ejercicio nos lo pueden pedir aquí dejándonos su correo electrónico y se lo haremos llegar a su correo electrónico.